Este episodio va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca de los archivos que se liberaron, pero sobre los ovnis, pero más que nada, ¿cuál fue la reacción del mundo cristiano? ¿Por qué hubo una reunión especial con líderes importantes, con mega iglesias? ¿Por qué tuvieron que hacer esa reunión? Bueno, en este episodio vamos a ver cómo reaccionaron, cuál es la perspectiva de los cristianos con respecto a estos temas de los alienígenas. Vamos a estar hablando precisamente de una conferencia que dio en su canal Perry Stone, un evangelista de 50 años. Vamos a analizar todo lo que estuvo diciendo en esa conferencia que está en su canal. Bueno, ¿estás listo? Apriétate el cinturón, porque comenzamos. Conciencia sin dogmas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes en otro episodio más de Conciencia sin Dogmas. Como les dije, vamos a estar hablando cuál es la perspectiva de los cristianos con el tema de los alienígenas, de los ovnis, de estos archivos que se han pues ya puesto a toda la humanidad a nivel global. Voy a dar una síntesis sobre lo que Perry Stone dijo en uno de sus episodios en su canal. ¿Sí? Es un evangelista de 50 años, casi tiene 1 millón de seguidores y es un personaje que tiene mucha influencia en el medio cristiano. Lo que voy a comentar no es para atacar al cristianismo, no es para atacar a este personaje, Perry Stone, a nadie. Simplemente vamos a analizar, voy a exponer la información y por supuesto voy a dar mi punto de vista, pero pues lo más importante, ¿qué es lo que tú piensas al respecto? Como dije, Perry Stone es un evangelista de 50 años de experiencia en profecía bíblica y él advierte sobre la liberación de esta información gubernamental, ¿sí? Con fenómenos no identificados y el posible uso de encubrir eventos bíblicos futuros como el rapto. De hecho, en episodios más adelante tengo programado hablar sobre el rapto en otra perspectiva. Si a ti te interesa el tema, escribe ahí abajo rapto. ¿Sí? Para todos los que están aquí en YouTube y los que están escuchando el audio, pues visita el canal de YouTube y pon ahí en la caja el rapto. Pon rapto nada más. Es un tema que ya lo tenemos ya programado. Pero ahorita vamos a hablar de estas revelaciones que el gobierno de Estados Unidos, hablando de los fenómenos extraterrestres, tuvieron una reunión importante con líderes de mega iglesias y pues ahora sí que Perry Stone afirma que este grupo de pastores fueron convocados por funcionarios del gobierno de Estados Unidos para advertirles sobre las próximas divulgaciones, o sea, antes de soltarlo, antes del 8 de mayo del 2026, sobre la divulgación de los aliens, naves espaciales, lo que ahora se conoce como UFO o OVNI también. Entonces, estas evidencias técnicas, pues se menciona también que el descubrimiento de naves fabricadas con materiales que no pertenecen a este planeta y también el avistamiento de criaturas descritas con una apariencia reptiliana. De hecho, en Facebook publiqué sobre unas fotografías que hay y cómo los antepasados hacían figuras de barro con esa imagen reptiliana. Entonces hay varias en los Países Bajos, en Perú, hay figuras antiguas que representan a los reptilianos. Bien, pues sígueme en Facebook también, te recomiendo, vamos a empezar a hacer en vivos ahí en Facebook, hablando temas de lo que hemos estado manejando. Facebook es Amor por la Verdad, sígueme ahí. Entonces, vemos aquí también
que la influencia mediática, como que todo está, decía yo en el episodio anterior, como que todo está conectado. La película que Steven Spielberg va a estrenar el 12 de junio, ¿sí? Con esa película que está basada en investigaciones reales que han sido presentadas, o sea, ya él tuvo acceso a información importante y por eso hizo esta película que tiene como más un tinte de documental, no tanto como ciencia ficción. Ahora, la teoría de la gran decepción y desapariciones. Este señor Perry Stone mencionaba que la tesis central apoyada por Jonathan, hijo de Stone, que también es investigador, sugiere que el gobierno fabricará, chequen el dato, fabricará una narrativa de invasión alienígena para explicar la desaparición masiva de personas durante el evento bíblico que se llama el rapto o harpazo. Piensen en esto. Esta aparición de estos documentos, de todos estos archivos, evidencias, en fin, que son, si no me equivoco, 161 archivos y que va a venir más paulatinamente o progresivamente van a estar dando más información. Esto, por supuesto, que toca temas muy sensibles en el cristianismo como el rapto. Entonces, hablando de las abducciones, que sí las hay, siempre ha habido, y a nivel astral, a nivel físico, y bueno, ese es otro tema. Pero bueno, hablando del rapto, están ya como justificando, es que va a desaparecer mucha gente, es que es el rapto. Sí, pero los que se quedan, ¿qué ondas, no? Como cristiano, yo fui, lo digo en pasado, porque ahora sí que practiqué un cristianismo por 40, pues casi 50 años. Empecé desde los 15 años. Entonces, teníamos en mente el rapto de que van a ser levantados, van a salir de esta tierra y se va a ir a un lugar, mientras la tierra viene un juicio, se destruye todo, y ya que se destruyó, ahora sí la tierra es solamente para los cristianos, y ya ahora sí Jesús baja con los cristianos a la tierra. Bueno, esa fue la teología que a mí me enseñaron. Yo no sé cuál te enseñaron a ti, porque para hablar de teologías, Dios mío, de mi vida, en el cristianismo hay dijéramos los mexicanos, hay un titipuchal de teologías que, bueno, la que les acomode. Yo por eso digo respeto. Sin embargo, con ese tema, se están diciendo en el medio cristiano, dice, es que miren, va a haber desapariciones con todo esto, es que es el rapto. Yo decía, bueno, pues es el rapto, y los que se quedan es que están en pecado, ¿qué ondas, no? Entonces, ahorita ya hay desapariciones actuales, ¿sí? Stone menciona como antecedente la desaparición inexplicable de 11 científicos que habían planteado la posibilidad de que pues, estén ocultos en algún búnker gubernamentales. Han desaparecido, pero hay otros que los han desvivido. En el ciclo de 2026, el autor, este señor Stone, identifica que estamos entrando en un ciclo mayor de dolores de parto. Acuérdense, todo esto tiene... Él lleva ahora sí que muchos años, 50 años de profética, la cuestión profética, y él está conectando en esa visión cristiana profética que está pasando los dolores de parto, que tiene que ver con puntos proféticos. Falta que den la fecha, que Cristo viene tal fecha, falta que diga eso. Ha habido tantos pastores en diferentes épocas que dicen, va a llegar Jesús en tal fecha y nos vamos todos. Pasó la fecha y no pasó nada. Bueno, no vamos lejos. Pablo pensaba que al otro día ya iba a pasar el rapto. No, Pablo lo decapitaron, han pasado 2000 años y no ha pasado el rapto y no va a pasar, ¿sí? Pero es posible también que el rapto nos está hablando de una manera alegórica de otro tema, que es el que vamos a hablar, no te lo pierdas, ¿sí? De otra cuestión, ¿sí? Que la misma Biblia hebrea lo menciona
pero lo tenemos que ver en otra perspectiva, porque si lo vemos con ojos fundamentalistas religiosos, no lo vamos a ver, ¿ok? Bien, la perspectiva teológica, la geopolítica espiritual, ¿sí? Esta cosmogonía bíblica, Stone, interpreta que los mundos mencionados en la Biblia pues incluyen galaxias, nebulosas en expansión, todo eso por la palabra de Dios. Y lo digo entre comillas, palabra de Dios, porque esa frase a mí me hizo mucho daño por esos casi 50 años que estuve en el cristianismo, porque, la palabra de Dios no es así. Que son escritos sagrados para una religión es diferente. Porque la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, son libros sagrados para el judaísmo, como el Zohar, en la parte mística del judaísmo, son libros sagrados. No significa que sea palabra de Dios que Dios dictó y cosas así. No es así. ¿Por qué? Porque ya se los he dicho y tengo en mi blog una sección que se llama La Biblia sin Censura, donde están mis investigaciones y se los he dicho, tiene más de 15 teologías que se contraponen. Entonces, si no hay unidad, pues no es palabra de Dios. Simplemente son expresiones de diferentes escritores en diferentes épocas, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus experiencias, pues escribieron, y por supuesto que va a haber, ahora sí que discrepancias, no va a haber muchas conexiones, pero lo que sí te puedo asegurar es que la Biblia, hablando de Génesis, Apocalipsis, tiene muchísimas metáforas espirituales que son poderosas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a mejorar. Metáforas. Los mismos cabalistas lo dicen, ¿sí? Pero bueno, si lo tomas de manera lineal, va a haber ahí desajustes que no encajan. Bien, en esta, decía yo, como cosmogonía bíblica, Stone pues interpreta de los mundos, ¿no? que hay, las galaxias. Entonces, habla también de un reino luciferino o preadámico, ¿sí? Propone la existencia de un reino angelical, donde estaba Lucifer, en fin, un reino angelical en la tierra. O sea, estoy analizando lo que dijo este profeta, vamos a llamarlo así, Perry Stone, y que estaban aquí en la tierra, entonces, antes de la creación de Adán. Y pues haciendo una diferencia de la visión de Finis Dake, el autor de Dake's Bible, quien creía que ese mundo era humano. Pues bueno, quiero también decirte que hablando del Génesis, no era un solo Adán, eran varios Adanes, ¿ok? Hablando de Génesis, ¿sí? O sea, hablando del texto más antiguo, en el hebreo, habla de Adanes, no habla de uno solo. Pero bueno, eso tocará en su momento cuando toquemos el tema de Génesis. Hay conexiones ancestrales también y empiezan a relacionar los avistamientos actuales con los ángeles caídos. Sí, no, es que esos avistamientos son ángeles caídos. Y dicen otros, no, son demonios. Pues bueno, pónganse de acuerdo. Es que los ángeles caídos son demonios. Bueno, está bueno. Cada quien que crea lo que quiera. Entonces, los Anunnakis, hablando de esto, lo empiezan a relacionar los avistamientos actuales que hay con ángeles caídos, los Anunnakis de los sumerios, los gigantes, los Nefilim, de los días de Noé. Híjole, pues es que no, si tocamos esos temas vamos a encontrar muchísimas cosas. Es más, los escritos hebreos son un reflejo de muchos escritos sumerios, ¿sí? Bueno, entonces el impacto social y la respuesta de la iglesia. Hay dos reacciones previstas. Apostasía, ¿has oído esa palabra? Bueno, personas que abandonan la fe cristiana al creer que la historia de la creación es un mito ante la evidencia alienígena. Chin, ahora sí. Entonces me dirán apóstata. Bueno, es igual, no me afecta, ¿sí? Entonces, pues ya me lo han escrito las personas que gracias por escribir,
Me dicen un montón de cosas, pero está bueno, no hay problema. Cada quien puede expresar lo que quiera. Apostasía entonces es personas que abandonarán la fe cristiana al creer que la historia de la creación es un mito ante la evidencia alienígena. ¿Saben qué? Eso sí es una realidad. Mucha gente en el cristianismo va a abandonar el cristianismo. El cristianismo global, ¿cuál es la mamá de los pollitos? La Iglesia Católica. De ahí vienen los cristianos evangélicos y todas las camisetas que tú quieras y mandes, pero la mamá de los pollitos son la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica en el Vaticano tiene más evidencias, ¿sí? Alienígenas que mismo la misma NASA, que el mismo Estados Unidos. El Vaticano tiene más evidencias de la existencia de alienígenas, de naves, todo eso tiene más evidencia. Pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque se les derrumba el teatro. Así de fácil. Bueno, también va a haber la primera reacción, apostasía. La segunda, búsqueda de respuestas. Va a haber muchísima gente que ya actualmente, con todas estas evidencias, están buscando respuestas. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Entonces los alienígenas ya tienen millones de años. ¿Y cómo nosotros? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Ok? Estas personas no creyentes que entrarán en pánico y acudirán a ministros para entender los fenómenos. También es una estrategia del miedo. Una de las cosas, lo puse en un post ahí en Facebook, ¿sí? Que una de las estrategias que la política y la religión y los fundamentalistas religiosos usan es precisamente la ignorancia y el miedo. Con eso manipulan a la gente. Entonces, se está soltando toda esta información. Por supuesto que hay un fondo para manipular a la población y que entre en miedo. Ojo, miedo. ¿Y qué es lo que pasa con las famosas estafas de cuentagio de este año que la OMS está haciendo? ¿Sí? Entonces, fíjense, todo está como que cuadrando, ¿no? Se suelta los archivos, hay personas que entran en pánico porque les da miedo por la misma ignorancia. La ignorancia genera miedo y el miedo se mueve felizmente en la ignorancia. Entonces la persona, bajo ese perfil de la ignorancia y generando miedo, que es una energía muy rica para los arcontes, para esos espíritus, en fin, para esas entes espirituales interdimensionales, absorben ese losh, energía de baja vibración. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El miedo genera eso y la gente va a buscar, quieren respuestas, pero pues la van a buscar en la religión. La religión no tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene una línea. Como por ejemplo en el cristianismo, es que es el rapto, ya nos vamos. Tiene que venir la apostasía, por eso está pasando todo esto. El hecho de que el gobierno, la parte gubernamental, buscara a los cristianos y los reuniera a líderes importantes de mega iglesias, pues era para eso, para prepararlos, para que pudieran hablar con las ovejas, con los feligreses, con los congregantes. Esto habla de esto, que es un llamado a la preparación, insta a los líderes religiosos a estar listos para responder con bases bíblicas a estos eventos y evitar el engaño de los espíritus seductores. Realmente, si lo van a explicar con bases bíblicas, deben entrar en una etapa de honestidad. Porque les he dicho, la Biblia hebrea sí habla de alienígenas, pero las traducciones las acomodaron para tapar esa parte. Pero sí habla. Ahora, hay recursos y publicaciones mencionadas, por ejemplo, obras literarias que Perry y Jonathan Stone coescribieron, el libro de Children of the Apocalypse. Chequen mi inglés, Dios mío. ¿Por qué me ponen en inglés las cosas? Pero bueno, Niños del Apocalipsis en español, son 24 capítulos. Incluye protocolos de seguridad familiar, análisis profético. De alguna manera, pues tienen que rodear a la iglesia con todo ese argumento bíblico, entre comillas,
para mantener la gente en esperanza. No, mire, va a pasar esto, va a haber una invasión alienígena como en las películas y van a matar a todos los humanos, pero nosotros nos vamos a ir en el rapto y se van a quedar todos los pecadores, todos los malvados. Bueno, ¿te ha tocado esa historia? A mí sí, porque yo la enseñé. No me cuadraba, la verdad. No me cuadraba y cuando empecé a despertar en mi conciencia me puse a investigar. Digo, ¿qué está pasando aquí? No me cuadra esto del rapto y me puse a investigar y encontré otra información, dijera el expresidente mexicano. ¿Sí? Yo tengo otros datos. ¿Sí? Lo que dice la doctrina que se ha cuajado por decenas de años, pues bueno, cuando te pones a investigar, pues encuentras respuestas. ¿Ok? Bien, pues en junio 2026 se estrena la película que les dije de Steven Spielberg, que es como un documental. Yo sí la quiero ver, quiero analizarla, quiero ver qué primado negativo nos está dando, cuál es el mensaje que este cineasta nos va a dar. Bien, conclusión. El análisis que hicimos a esta conferencia de Perry Stone en su canal, acuérdense que no estoy criticando, sino simplemente estoy diciendo cómo lo están visualizando para que la iglesia lo maneje así, los pastores. Pues se está revelando una postura donde el fenómeno extraterrestre no es visto como un descubrimiento científico legítimo de vida en otros planetas, sino como una herramienta de manipulación psicológica y espiritual orquestada por los gobiernos. Date cuenta lo que dicen. No. Todo eso es falso. Nos quieren manipular. Checa el dato. Si un pastor, una iglesia, un cristiano, acepta que hay vida en otros lugares, en otros planetas, en otras dimensiones, en otros universos, que nosotros, los humanos, no somos los únicos, se viene abajo muchas teologías. ¿Sí? Que tan solo en el Nuevo Testamento hay más de 7 teologías diferentes, se vienen abajo. Pero si nosotros observamos, esas teologías que están ahí, entre comillas, son realmente metáforas que nos están hablando de no algo físico, sino de algo espiritual, energético, tiene más sentido. Lo vamos a ver. Entonces, la postura de los cristianos es todo lo que ofrezca el gobierno sobre los ovnis, sobre los alienígenas, es pura manipulación psicológica porque nosotros sabemos que son demonios. Bueno, esa es la postura cristiana. Ahora, según Perry Stone, esta narrativa busca desacreditar la fe cristiana y proporcionar una explicación secular a eventos escatológicos inminentes, subrayando la necesidad del discernimiento ante los informes oficiales que están por publicarse. Es decir, esto fue antes del 8 de junio. O sea, esta conferencia que dio este varón fue antes del 8 de junio. Ya pasó 8 de junio. Hoy estamos a ¿cómo? Hoy estamos a 14 de mayo. Bueno, todo esto ha sucedido por las cuestiones alienígenas que de alguna manera sí tambalea la fe de las personas si no están bien fundamentados. Ahora sí, con información, con un pensamiento crítico. Ahora, las evidencias de los archivos desclasificados pues están impactando a los escépticos, a los fundamentalistas religiosos y a los cristianos que navegan en el barco del miedo en el mar de la ignorancia. El tiempo de que llegue realmente todas estas evidencias ya está. Es tiempo, yo te invito a que ya entres a tener un pensamiento crítico, ¿sí? Que tengas un criterio ante las cosas, que no te dejes llevar por lo que te dicen, ¿sí? Es tiempo de pensar con criterio o tener un pensamiento crítico, que es lo mismo, y no una fe que cree fantasías religiosas, porque así estuve yo 50 años.
fui pastor. Y ahora lo digo y no me da vergüenza. Sí, viví engañado. Ahora, que hubo cosas que me ayudaron en mi crecimiento personal, claro, porque no todo es malo. Por supuesto que no. Aprendí el amor, aprendí el perdón, ¿sí? Aprendí esas cuestiones básicas. Ahora, quiero este punto de la fe que se creen fantasías religiosas, ¿sí? Simplemente los aprisionan en una cárcel de la esperanza. La esperanza del rapto. Ya nos vamos a ir. A veces amigos cristianos, es que ya nos vamos. Digo, ok, que les vaya bien. ¿Sí? Cada quien nos vamos a ir algún día. No somos eternos en esta tierra. Ya nos vamos, bueno. Pero están bajo ese yugo de la cárcel de la esperanza, bajo el yugo de la condenación y la vergüenza. Y por supuesto que todo esto es benéfico para los arcontes, para esas entes espirituales, para absorber el losh o la energía de baja vibración. Bueno, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo me atreví a pensar, porque fui cristiano, sí, fui pastor, sí, pero me atreví a cuestionar mi fe, me atreví a cuestionar mis creencias. Y me di cuenta que la gran mayoría eran fantasías religiosas, ¿ok? Que estaré tocando esos temas, no para debatir, simplemente comparto mi experiencia y mi pensamiento crítico al analizar las cosas y mis conclusiones. Pero son mis conclusiones, faltan las tuyas. Y las tuyas las vas a obtener también cuestionando todo, verificando con una investigación y sacando tus conclusiones. Porque a ti te toca escoger qué pensar. Bien, queridos amigos, gracias por acompañarme hasta este punto. Analizamos cómo están las posturas de los cristianos ante estas cuestiones alienígenas. ¿Va a haber más manifestaciones alienígenas? Sí. No, pues es que son los drones que tienen ahora los chinos, los países, los drones con la IA controlados que hacen figuras, que pueden hacer una nave quizás. Sí, yo sé que hay drones, muchísimos drones, pueden juntarse más de 100 drones, no sé cuántas, pero hacen figuras en el cielo. Exacto, sí, por supuesto, ya existe eso. Pero va a haber más evidencias que va a sobrepasar eso de los drones y no va a haber espacio para decir no es cierto. Simplemente llegó el tiempo. Vienen más cosas, mis queridos amigos, pero no caigamos en las trampas del miedo. Evita, por favor, ver televisión. Las noticias de la televisión solamente es para llevar a la gente al miedo, y con esto del contagio, del virus de la rata, y ya están saliendo otros virus, por el amor de ti mismo, por el amor a tu prójimo, tranquilízate, no caigamos en la trampa del miedo, porque estos virus se mueven perfectamente y con más potencia donde el humano tiene frecuencias bajas emocionales. Ahí es donde hace más impacto. Por eso, anímate, confía que todo está mejorando cada día. Haz ejercicios, come bien, ¿sí? Y pues la decisión de ser feliz está en ti, ¿ok? Bueno, les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Gracias por acompañarme. Soy Ernesto Rosas, ¿sí? Transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.